su sebo, ¿no? Su contenido, a donde haya un folículo piloso, ¿de acuerdo? Pero prácticamente todo el cuerpo, con excepción de palmas y plantas, están llenas de folículos pilosos. Entonces, toda la superficie corporal, ¿no? Y justamente excepto en las palmas y las plantas. La secreción, a diferencia de ectina, apócrina que habíamos visto en las sudoríparas, aquí es holócrina. ¿Qué quiere decir? Que se pierde toda la célula, ¿no? Se elimina toda la, o sea, no fue una vacuola que se eliminó, no eliminó una parte de su contenido, sino que se hizo una apoptosis, se perdió toda la célula y eso es el sebo lleva parte de la célula que produjo, bueno, ¿no? Que produjo el sebo. Es por eso que el sebo, como tiene contenido celular, tiene un olor más, pues pudiera ser más fuerte y tiene una consistencia más espesa, ¿no? Porque no solamente es un contenido vacuolar, sino también ya tiene partes celulares. ¿Sale? Entonces, vamos a ver a manera de resumen las tres glándulas, ¿no? Entonces tenemos la glándula sudorípara apócrina o, bueno, es una secreción apócrina, que aquí quiere decir hay una decapitación, ¿no? Entonces se forma una super vacúola de sudor, pero no libera esas vacuolas, sino que hace una decapitación, ¿no? Como que pierde contenido, se reduce de tamaño esa célula y así es como elimina el sudor. Si llegáramos a tener una producción excesiva de sudor por las glándulas sudoríparas apócrinas, la patología se llamaría hidrosadenitis. Y bueno, aquí, ¿quién activa eh, principalmente a esta célula para que produzca este tipo de sudor? Son los estímulos adrenérgicos, ¿no? Entonces es el sistema simpático, ¿no? A través de adrenalina. Después tenemos la glándula sudorípara écrina, la secreción es merocrina, quiere decir por exocitosis, entonces se forman varias vacuolas de sudor y se van eliminando al exterior, ¿no? Aquí a diferencia, o sea, esta se activa cuando nos ponemos muy nerviosos, ¿no? Cuando hay un estímulo de huida, simpático, y al contrario esta cuando estamos en reposo, ¿no? Entonces este sudor imperceptible que tenemos todos los días, sería responsable de la glándula sudorípara écrina. Si tenemos un exceso de producción de sudor por estas glándulas, se llamaría esa enfermedad periporitis. Y finalmente la glándula sebácea, su secreción es holocrina, es decir, una lisis se destruye de una actividad celular. Y bueno, como se ve aquí, entonces no solamente eliminó parte o contenido de esa vacuola, sino se va toda la célula, ¿no? Van partes celulares ahí. Aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Eh, o sea, estos tres estímulos que les menciono, puede la célula producir sudor o sebo, pero si está bajo estos estímulos, estos son los que la van a disparar, ¿no? Entonces aquí en el caso de la glándula sebácea, el principal estímulo es el estímulo hormonal a través de andrógenos, ¿no? Y si tenemos un exceso de producción sebácea, esa enfermedad se llamará acné. Entonces aquí, ¿qué me pueden decir entonces a nivel, bueno, una paciente mujer sobre sus glándulas sebáceas si su estímulo es el andrógeno? ¿Tienen cierta resistencia? ¿Resistencia? ¿Podría presentar otras patologías como síndrome de ovario poliquístico? No te entendí. ¿Qué tendría que ver esto con síndrome de ovario poliquístico? Bueno, que como hay un desajuste hormonal puede causar acné en ciertas zonas de la cara. Bueno, ¿no? Ese sería un ejemplo. Una paciente con síndrome de ovario poliquístico va a tener va a tener una mayor cantidad de hormona androgénica ¿no? en su cuerpo, y eso haría que, sí, efectivamente, uno de los síntomas que tiene una paciente con síndrome de ovario poliquístico es pues acné, ¿no? O un exceso de activación de células sebáceas. ¿Sale? Pero aquí lo importante, bueno, lo que quiero destacar acá es que, pues si bien el problema de acné es más común en un hombre que en una mujer, ¿no? Y esta es la respuesta.
Sin embargo, la mujer no es exenta de andrógenos. La mujer también tiene, así como el hombre tiene cierta cantidad de estrogénica, mucho menor que en mujer, la mujer también tiene cierta cantidad de androgénica, mucho menor. Pero la función de tener andrógenos en el cuerpo femenino, ¿cuáles son unas de sus funciones? Sería esta, la de poder producir sebo, entre otras, ¿no? Esta es una de las funciones del andrógeno en la mujer, ¿de acuerdo? Entonces, hasta acá, ¿alguna duda? Yo, doctor. Ajá. ¿Pudiese ser también un desequilibrio hormonal importante? No sé, una baja producción de hormonas femeninas. ¿Una baja producción de hormonas qué? ¿Femeninas? O sea, si hay una baja producción de hormonas femeninas, ¿qué? Que estuviera, que no tuviera características femeninas, aunque pese a que es mujer, que tuviera, no sé, hipertricosis, medio, Sí. una masculinización de edades genéticas o congénitas en las que hay algún problemita ahí de, por ejemplo, una mujer que nace fenotípicamente mujer, pero genotípicamente no, o que no tiene órganos internos sexuales femeninos, ¿no? Entonces hay una producción menor de estrógenos, por ejemplo, y sí, o sea, además de presentar esto, puede presentar cualquier otra situación hormonal, ¿no? Como decías, hipertricosis, incluso, bueno, de lo más grave, esterilidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay diferentes problemas hormonales que pueden manifestar o no acné, y esta sería su fisiopatología, ¿no? ¿Por qué produce acné una mujer con ovario poliquístico? Aquí vendría la fisiopatología, ¿no? ¿Dudas o preguntas? Ok, bueno, entonces esas fueron las glándulas. Y bueno, antes de empezar con lesiones cutáneas elementales, nada más a manera de cierre, ¿no? Pues ya vimos epidermis, ¿no? Entonces la epidermis es esto, ¿no? Esta es una microfotografía, y lo que quiero aquí que vean es cómo se ven perfectamente las 5 capas, o sea, se ve una diferencia marcada entre capa y capa. Y lo otro que quiero que vean es cómo, a pesar de que todos estos son queratinocitos, hay un cambio desde que se produce la célula hasta acá, hasta que está en su mayor fase de maduración. Vean cómo acá ya perdió núcleo, vean cómo aquí es rico en núcleo, vean cómo conforme va subiendo por capas se va aplanando, ¿no? Aquí es más cilíndrica, aquí ya es más aplanada la célula, y bueno, este es un comportamiento normal. Y vean cómo este pedacito, que ya tiene una división bien marcada, sería la dermis, y vean cómo tiene mucho menos contenido celular, más bien es más fibra, ¿no? Más fibras elásticas, fibras de colágeno. Bueno, entonces, ya vimos epidermis, que sería, en esta imagen resumimos epidermis, ya vimos dermis, ¿no? ¿Qué vimos en dermis? Vimos folículos pilosos, pelo y glándulas, ¿no? Las 3 glándulas. Y bueno, nada más nos faltaría hipodermis. La hipodermis en realidad es un tejido conectivo rico en grasa, ¿no? Rico en tejido adiposo. Entonces, en realidad ahí no hay mucho que, o sea, no hay mucho que verle. Es rico en qué? En células adiposas, pero tiene una gran importancia, ¿no? Una gran importancia a nivel conectivo para protección y para conexión con otras vísceras internas, ¿no? Eso sería la hipodermis. Entonces, bueno, hasta ahí sería más o menos toda la histología de las 3 capas de la piel. ¿Hay alguna duda? No. Nada más para recordar, profe. El sebo dijo que era como que la grasita, ¿no? Que lubricaba el pelo y la piel. Sí, esa es su función. O sea, por eso es que o sea, nunca dejamos de producir sebo. Las células sebáceas siempre están activas, y o sea, nosotros, si nos bañamos diario, pues estamos eliminando ese sebo, ¿no? Pero si duramos varios días, ¿no? Varios días sin bañarnos, vamos a ver un acúmulo de sebo,
Y de hecho también se ve que es, bueno, ya hablaremos de eso en acné, que a mayor, o sea, finalmente el sebo se está produciendo con la función de lubricar esa piel, ¿no? O de tenerla, más allá de lubricarla, de tener, también funciona como ese adhesivo para que no caigan las células de la última capa, ¿no? De la capa córnea, ¿no? Entonces, se ha visto que estimulantes para mayor producción de sebo es una limpieza excesiva, ¿no? ¿Por qué? Porque la piel se está quedando seca, 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 ¿no? Sin lubricante, sin sebo. Entonces esto despierta las células sebáceas y producen más y más sebo. Por eso es que ya se ha visto que en una persona con acné sí es necesario la limpieza, pero no es necesario, bueno, puede llegar a ser contraproducente cuando ya es una limpieza excesiva, ¿no? Entonces se dice que máximo 3 veces al día habría que limpiar o lavar la cara, o en caso de que haya o en caso de que esté sucia, ¿no? De que haya ido se haya llenado de tierra o algo así, pero lo que marcan es que no es, bueno, es contraproducente estar lavando muchas veces la cara porque eso te hace la cara más cebosa y paradójicamente te desarrollaría más acné. Doctor, ¿y en caso de la dermatitis seborreica? Eso iba a preguntar. Esa es otra entidad. No, bueno, sí tiene que ver aquí con la producción de sebo, sí la vamos a ver, pero bueno, es otra entidad, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a ver lesiones cutáneas elementales. ¿Qué entienden o qué se les ocurre a qué nos referimos con eso? Son como las lesiones en la piel que aparecen más seguido, como las más básicas. Pues en realidad no las más básicas, ¿no? O sea, el tema en realidad es sí las lesiones en la piel, pero abarca todas, ¿no? Entonces, lesiones cutáneas elementales se refiere a en cualquier enfermedad dermatológica, cualquiera que sea su origen, muy probablemente va a desarrollar una lesión macroscópica, ¿no? Y, o sea, al referirnos a lesiones cutáneas elementales, nos referimos a todas estas posibilidades de lesiones y si o sea, la intención es que revisemos las lesiones y si las llegamos a presentar, ver por qué se presenta este tipo de lesión y ver en qué patología o en qué patología, en qué enfermedad es mucho más frecuente este tipo de lesiones, ¿no? Entonces, rara vez una enfermedad de la piel puede pasar, pero rara vez no va a presentar una lesión elemental. Pudiera presentar una lesión microscópica, ¿no? Tal vez en una capa más interna, o bueno, una lesión microscópica, pero casi siempre una lesión microscópica conlleva una lesión cutánea, una lesión que se pueda ver, o sea, todas estas al final, si las pasamos al microscopio, también vamos a ver un cambio microscópico, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Las lesiones que podemos ver a simple vista y que podemos asociarlas a alguna enfermedad, alguna falla, alguna patología de piel o alguna patología de piel o alguna patología de otro órgano que se está manifestando en la piel. ¿De acuerdo? Entonces tenemos lesiones elementales primarias y lesiones elementales secundarias. ¿A qué creen que se refieran estos términos? ¿Qué será la lesión primaria y qué será la lesión secundaria? Pudiese ser la primaria, la lesión que inicia, la incipiente, y la lesión secundaria pudiera ser cómo va evolucionando, si va creciendo o si intenta la piel cerrar por segunda intención, tercera o no, X intención, pudiera ser. Sí, más o menos, ¿no? Entonces, la primaria es cuando tengo una piel sana y de pronto aparece, ¿no? Y la secundaria pasó secundario a algo, ¿no? Ya sea a una lesión primaria o a una traumatismo en la piel, a una cortadura, ¿no? Entonces, secundaria fue secundario a algo y primario nació en una piel sana, ¿de acuerdo? Entonces, bueno,
Bueno, las primeras, la clasificación va de contenido líquido y de contenido sólido, ¿sale? O semisólido. De contenido líquido, bueno, aquí tenemos unas, ¿no? Entonces, ¿quién me puede decir, por ejemplo, vesícula y ampolla, ¿no? ¿Quién me puede decir cómo es ese contenido líquido? ¿Qué es el contenido líquido de una vesícula o de una ampolla? Es seroso, sí, seroso o linfático también puede ser. ¿Es una filtración de linfa? De linfa, no. No llega a ser purulento, ¿verdad? No llega a ser purulento. Es como dicen, es seroso, ¿no? O sea, ¿qué significa seroso? Es la ultrafiltración de la sangre. Entonces, es prácticamente el contenido de la sangre sin células, ¿no? Entonces, como es el contenido de la sangre sin células de la Manito, creo sangre, que se no quema. va a contener eritrocitos, entonces no va a tener ese color rojo. Yo estoy hablando con él, mamá. Es No muy ultrafiltrado, porque si no, él siente que lo es agredimos. transparente, ¿no? Entonces, ese Yo no sería estoy el para contenido agredirlo de una ya. vesícula, de una ampolla, de una flictena. Y de hecho, la única diferencia entre estas tres es el tamaño, ¿no? Una vesícula es menor a medio centímetro, una ampolla mayor a medio centímetro, y una flictena es de gran tamaño, ¿no? Se puede decir que a partir del centímetro. O incluso se puede decir que flictena es la unión de varias ampollas, ¿no? Ahora, bueno, dudas hasta ahí. ¿Dónde podemos ver vesículas, ampollas? Hay enfermedades. En la mano, ¿Cómo? en las manos, en los pies, Ajá, pero ¿por qué te dan una ampolla? por, no ¿Una sé, quemadura? por la fricción que hay, ¿no? Hay enfermedades ampollosas, ¿no? Así se llaman, donde pues la principal lesión van a ser ampollas o vesículas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, esas son las principales. No, en realidad no es relativamente común este tipo de lesión. ¿Sale? Después tenemos la pústula. ¿Quién me dice aquí cuál es la diferencia con las anteriores tres? ¿Que tiene características de infección? ¿Cómo? ¿Tiene características de infección? Sí, generalmente se acompaña de esas características, más que de infección, de inflamación, ¿no? ¿Cuáles serían esas características? Que las Pues el otras contenido como amarillo, ¿no? De pus. Ok, bueno, ese es el contenido de una pústula, ¿no? Pero ¿cuáles serían las características o cuando decimos inflamación, clínicamente qué presenta el paciente? Dolor, enrojecimiento, tumefacción o ocultamiento de la zona también. Cierta zona. Calor. Calor, ¿no? Exactamente. Calor, rubor, ¿no? Tumor, ¿no? Todas estas son características de inflamación, ¿no? Donde se nos llegue a inflamar algo, ya sea, en este caso estamos hablando de una pústula, pero si El se nos llega a embarazo es inflamar algo, inflamación. no nos golpeamos, va a estar más caliente, va a estar enrojecido, va a estar como medio adormecido, ¿no? Como tipo, es a lo que le llaman como tumor, ¿no? Entonces, si llegamos a tener una pústula, va a desencadenar una respuesta inflamatoria que puede tener cualquiera de estas características. Y ahora sí, la principal diferencia es que esta tiene pus, contenido purulenta, y esta tiene contenido seroso, ¿no? ¿Qué es la pus? O sea, ¿por qué se produce pus? Si pongo la pus en el microscopio, ¿qué podría haber? Colonias bacterianas. Colonias bacterianas, bueno, dentro encuentro colonias bacterianas, ¿qué más? Anticuerpos. Doctor, Sí, pregunta. ¿Qué dijo que era el contenido serosa? el ultrafiltrado de la sangre. Entonces, ok. sí puedo encontrar todo eso que mencionan, pero en sí lo que hace a la pus son los detritos celulares de esa batalla celular. Es decir, voy a encontrar restos celulares tanto de mis propios linfocitos, anticuerpos, citocinas, ¿no? Voy a encontrar eso muerto mío,
pero también cuerpo extraño muerto, ¿no? Bacterias, virus o el patógeno va a estar ahí muerto en detritos o en pedacitos, ¿no? Eso sería la pústula, más bien eso sería pus, ¿no? Entonces la pústula, ¿de qué va a estar relleno? Contenido de pus, ¿no? Contenido purulento. Y finalmente el quiste. Bueno, ¿en qué enfermedad pudiéramos llegar a ver pústulas? En el Peste acné. bubónica. ¿En cuál? Varicela. Varicela, sí. Peste bubónica. Acné. Peste bubónica, no, se puede, pero no sería la más característica. En acné no es la más característica, pero en una foliculitis, ¿no? Que está asociada al acné, pudiéramos ver pústulas. Bueno, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en todas estas podemos llegar a ver pústulas. Ahora, quiste, el contenido del quiste va a ser contenido líquido o semisólido. Eso quiere decir que puede llegar a ser cualquier, o sea, cualquier contenido, ¿no? O sea, mientras que aquí dijimos ceroso o pus, aquí pudiera ser cualquier cosa que contenga estas características, ya sea líquida o semisólida. ¿Qué se les ocurre o de qué hay quistes? Puede ser de material sebáceo, enquistado, indurado, o parcialmente, sí, un comedón, pudiera ser. Bueno, un comedón ya sería otra lesión cutánea, ¿no? ¿Como un lipoma? Un lipoma, exactamente, un lipoma es un quiste. ¿De qué? ¿El lipoma qué tiene adentro? Grasa. Grasa, ¿no? Entonces, puede ser de contenido adiposo, de contenido sebáceo, como dice su compañero, ¿no? Entonces, estos quistes, por eso dice líquido semisólido, porque pudiera ser más hacia lo sólido, más hacia lo líquido, no está determinado, y generalmente no son... Esas las podemos ver como en una enfermedad, dentro de las manifestaciones de una enfermedad, ¿no? Vesícula, flectena, pústula, pero el quiste sí pudiera ser, pero pudiera presentarse como un quiste único, ¿no? O sea, no es una enfermedad per se, sino nada más de pronto un desarrollo de un quiste. Entonces, ¿qué hace al quiste? Pues que tenga este contenido, y la otra característica importante es que son benignos, ¿no? O sea, si a ti te sale un quiste de grasa sebáceo, de lo que me han ejemplificado, no nos debemos preocupar. O sea, no debemos de pensar, esto bueno, sí, o sea, no debemos de pensar si va a malignizar, si puede llegar a crecer de tamaño, sí se puede ver, o sea, puede salir en una zona ahí que no nos guste, ¿no? Pero no es algo maligno, 100% la podemos eliminar, y obviamente para corroborar que se trata de un quiste, deberíamos de tomar una pequeña prueba y mandarla a patología y que nos diga, es pura célula adiposa, ¿no? O muchas veces ya quitan todo el quiste, lo mandan a patología, y ya después, una semana y media después, nos llega el reporte y dice, pues sí quitaste un quiste y sí era de grasa, ¿no? Entonces, para que no te preocupes, paciente, bueno, ni tu médico ni tu paciente, y ya, ahí se resuelve el problema, ya te lo quitaron, y ya el estudio dice que era benigno, ¿no? Pudiera muchas veces quitar un quiste y volver a salir, eso sí pudiera ser, pero de nuevo no es maligno, o sea, va a salir ahí sin estar modificando contenido genético de la célula, y puede crecer, sí, pero, o sea, no es maligno, no va a alterar ahí ninguna capita ni ningún tipo de célula. ¿Sale hasta aquí? ¿Dudas? Yo sí me surgió una duda. Una pregunta. Cuando se genera un quiste polinidal, que por ejemplo se generan a veces en la espalda, o bueno, en donde haya vello, y el quiste está incluido a través del pelo, también no se pudiera considerar, pregunta, no se pudiera considerar también un agente externo como parte del quiste o generador del quiste, etiológicamente. No, a ver, no te entendí. Ajá, en un quiste que se genera a través del vello, en los polinidales,
pudiera ser generado también por un agente externo, algunos quistes. No. El quiste se puede formar y posteriormente pudiera llegarse a infectar, ¿no? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Y ya te dicen, sabes que se infectó, hay que quitarlo. Pero el quiste como tal no tiene o sea, no hay un patógeno. Posteriormente puede llegar un patógeno a infectar el quiste ya formado. Ok, gracias. ¿Otra duda o pregunta hasta acá? Ya, doctor. ¿A qué se debe la recurrencia de los quistes? Puede ser hasta genético. O sea, hay pacientes que le salen, ¿no? Generalmente salen más no sé, a partir de los 30 y tantos, 40 años, ¿no? O también, o bueno, ya en edad adulto mayor, pero sí a veces o sea, no hay un factor ahí, no, por ejemplo, una manchita, pues pudiera ser, porque se expuso al sol, ¿no? Pero acá, en el caso de quistes pudiera ser un factor genético, en realidad no hay, y cuando tú recibes pacientes con quistes, preguntas si la mamá, el papá también llegó a tener, los hermanos, ¿no? Entonces, no hay algo realmente o sea, fisiopatológicamente que me lleve a la formación de un quiste. Gracias, doctor. Ok, ¿otra duda alguien más? No, doctor. Ok, bueno, denme un segundito. Ok, bueno, voy a pasarles lista, bueno, denme un segundito. Ok, entonces ya vimos todas las primarias de contenido líquido. La próxima semana vamos a terminar con las de contenido sólido y las secundarias. ¿Sale? Y terminamos el tema de lesiones y vamos a empezar, ya que acabamos esta presentación, vamos a empezar con estas, como les dije, son lesiones macroscópicas, ¿no? Yo te puedo ver el abón, la roncha, la ampolla, pero ya las lesiones histológicas quiere decir, si yo meto todas esas lesiones macroscópicas al microscopio, ¿qué me encuentro? ¿Qué cambios encuentro en la capa basal? ¿Qué cambios encuentro en la capa? ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Bueno, acabamos y vemos esa parte la próxima semana. ¿Sale? Y bueno, ya la próxima semana cerraríamos el primer parcial para tener nuestro examen parcial de hoy en 15. ¿De acuerdo? Entonces voy a buscar su lista de asistencia. ¿Ya? ¿Se acabó? Ay, Dios mío. ¿La clase ya se acabó? De 1 hora, pero la hace de 20 o 30 minutos. Así de rápida la hace la clase. Ay, solamente da generalidades, así, ya, esto es. Como que nada más es para salir del paso. Ujú. Aguirre Vargas, Presente, doctor. Salazar Martínez, Presente. De Lucio Hernández, Leiva Presente, doctor. Cortés Camacho, Presente, doctor Leiva Vila. Presente, doctor Cortés Camacho. Fuentes Meléndez, Presente, López, doctor. Fuentes. López Reyes, presente, doctor. de Luna Vega, Presente, doctor. Rosales Tenorio, Ángeles Galicia, Presente, doctor. Presente, doctor Ángeles Galicia. Estrada Sandoval,
Martínez Fuentes. Estrada, ¿sí estuvo? Sí, aquí estoy. Ok. Ramos Prado. Presente, doctor. Hernández García. Presente, doctor. Luis Pichardo. Aguilar Macías. Presente, doctor. Teurel Roustan. Torres de Paz. Doctor. Presente. Teurel Torres Agüero. Presente, doctor Agüero. Martel Gutiérrez. Zaragoza Domínguez. Sí, yo presente. Hernández González. Ajá, Presente. sí. Franco Coria. Reyes Aguilar. Presente. Jiménez Álvarez. López Vélez. Presente. Buenos días. Presente López Vélez. Cabrera Torres. Presente, doctor. Pérez Morales. Presente, buenos días. Hernández Aguilar. Presente, buenos días, doctor. Constantino González. Presente, doctor. Aguilar Maldonado. Presente, doctor. Ok, ¿me faltó alguien? ¿A mí sí me escuchó, doctor? ¿Leiva Ávila? También no sé si me escucha mi doctor Martínez Fuentes. ¿Martínez qué? Fuentes. Ok, sí, sí te escuché. Bueno, ahora les voy a proyectar el cuestionario de esta semana. Entonces, es es este. Nada más que se venció, ¿verdad? Ahorita lo corrijo. Ok, entonces es de las lesiones elementales primarias, ¿no? Dice, realiza un atlas de 8 primarias, debe incluir nombre, imagen, patología y patología donde se pone. Entonces, no las terminamos de ver, las lesiones primarias, pero acá pueden usar las que vimos hoy, más algunas otras que lleguen a encontrar, que deben de poner entonces, por ejemplo, vesícula, ¿no? Una imagen de una vesícula y la serie o la patología o la serie de patologías donde se encuentran principalmente, ¿no? Entonces, así con las 8 lesiones. ¿Sale? ¿Dudas del cuestionario? No, No, doctor. Entonces, déjenme checo la fecha de entrega. Entonces, sería la fecha de entrega para mañana a las 9 de la mañana, ¿de acuerdo? Para que no lo tengan en cuenta. sí, doctor, gracias. Ok, entonces ya debió quedar el cambio. Entonces, bueno, hay que hacer entonces ese cuestionario y acuérdense también de entregar la práctica en equipo, ¿no? Igual, a más tardar mañana a las 9. ¿Sale? El cuestionario es individual, la práctica es en equipo. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna, doctor. No, doctor, gracias. Y espérenme, les voy a compartir en un segundito un cuestionario. Bueno, es un form, se tardarán 4 o 5 minutos en hacerlo. Espérenme.
Denme un segundito, ahorita se los copio. Entonces es sobre les preguntan sobre pues su plan de estudio, sobre la carrera, ¿no? Viendo la posibilidad de bueno, más bien para incorporar alguna después del cuestionario para ver si se pudiera hacer algún cambio estructural, ¿no? A la carrera, llamémoslo así. Entonces, espérenme un momentito. Ok. Ahí está, entonces les encargo mucho que la resuelvan, les digo, les tardará 5 minutos, y guarden su captura de pantalla de cuando ya la terminaron, por si en el futuro se les llega a pedir, ¿sale? Entonces, bueno, pues eso sería todo por hoy, que tengan buen fin de semana y no olviden subir a más tardar sus 2 asignaciones mañana. Sí, doctor, gracias. Disculpe, ¿podrías subir las presentaciones que hemos acabado, por favor? Sí, las subo en la semana. Gracias. Las subo a la parte de archivos a este equipo. Bueno, nos vemos. Buen día. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.